Muy buenas, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa La Gracia Revelada. Grato placer, inmensa satisfacción poder dirigirnos a tan maravilloso público con el único objetivo de que las vidas sean edificadas y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. En esta ocasión, para dar continuidad a la serie de estudios que estamos llevando sobre la escatología consumada, donde hemos estado viendo el tópico acerca del reino de Dios y las implicaciones que ese tema conlleva. Hemos visto que el reino de Dios es de naturaleza espiritual, que crece imperceptible, que debía venir en el primer siglo y que se consumaría con la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes. Hoy vamos a ver un texto de las Escrituras que nos hablan precisamente de la venida del Hijo del Hombre. Y vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 y vamos a leer versículos 29 y 30. Evangelio según San Mateo capítulo 24 y los versículos 29 y 30, donde la palabra de Dios nos habla de lo que Jesús habló con sus discípulos en el monte de los olivos. Mateo 24, versículo 29 y 30 nos dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, ya nosotros hemos estado viendo lo que las Escrituras nos hablan respecto a la venida del Hijo del Hombre en las nubes, lo que eso significa, que las nubes en las Escrituras son un símbolo de juicio, que las nubes en las Escrituras se usan para ocultar a Dios, que de ningún modo quiere decir que Él se hace visible cuando vienen las nubes. En Hechos capítulo 1 vemos en el versículo 9 al 11 que Jesús ascendió y una nube ocultó de la vista de los discípulos su presencia. Es decir, la nube no fue para hacerlo visible, sino para esconderlo. Entonces, hoy vamos a ver que también esa expresión que se usa ahí, de el sol oscureciéndose, las estrellas cayendo del cielo y la luna convertida en sangre, es un lenguaje apocalíptico, es un hebraísmo que de ningún modo debe interpretarse literalmente. Es decir, las estrellas no van a caer del cielo, literalmente. Vemos ahí que se habla de que las estrellas caerán del cielo. Y cuando habla de las estrellas caerán del cielo, está hablando de todas las estrellas. Pero un estudio serio de las Escrituras, además de la ciencia, que sabemos que las estrellas son más grandes que la Tierra y no puede caber una estrella en la Tierra, pero aquí se está hablando de un proceso de descreación. Así como Dios, en el establecimiento de Israel como pueblo, en Isaías 51 dice que Él creó los cielos y la tierra. Hay varios textos en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel iba a ir cautivo a una nación, eso equivalía a que el cielo y la tierra desaparecerían. Es decir, es un proceso de descreación. Es como volver al principio, que dice que en el principio que Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos, todo estaba sin forma. Entonces cuando Israel sale de su tierra, no hay forma, porque Israel tenía la forma del culto verdadero a Dios. Así lo dice en Romanos capítulo 2. Tiene la ciencia y la forma del culto verdadero. Entonces se usa ese hebraísmo para hablar de la caída de naciones. No solo en el caso de Israel, sino que también vamos a ver que
cuando alguna nación en el Antiguo Testamento iba a ser destruida, iba a ser castigada, iba a ser invadida, la Escritura lo presenta como un proceso de descreación. Como que el cielo, el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, pues dejarían su funcionamiento normal. Entonces, usando el principio de la analogía de la fe, además también usando el principio de la relevancia de la audiencia y el contexto histórico gramatical, aquí en Mateo 24 nos dice que eso iba a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que el sol se iba a oscurecer, la luna su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Y ya como hemos estudiado, sabemos que la tribulación a que se hace referencia ahí es la que Mateo registra en el capítulo 24, el mismo capítulo, pero en los versículos 15 al 22. Ya como hemos estudiado, sabemos que a la tribulación que se hace referencia aquí es la que Jesús habló a sus discípulos en ese mismo capítulo 24 de San Mateo, pero los versículos desde el 15 hasta el 22, donde él le dijo que si, y en Lucas capítulo 21, versículo 20 al 22, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejército, huyeran a los montes, que el que estuviera en el campo no entrara. Es decir, la gran tribulación de que hablan las Escrituras se refiere a ese periodo donde Israel estuvo en angustia y el pueblo de Dios también tuvo que salir huyendo para los montes. Pues así se está expresando aquí que Jerusalén iba a ser destruida y que iba a haber el fin del antiguo pacto, el fin del templo, el fin del sistema de sacrificio, el fin del sistema sacerdotal, para dar paso al nuevo orden espiritual que Dios estaba estableciendo. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo se usa esa expresión de que el sol, la luna y las estrellas iban a dejar su funcionamiento normal, pero lo que está hablando es de la destrucción de un mundo. Vamos a iniciar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 13. Allí nos habla del oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, y lo presenta en forma apocalíptica para hablar del juicio que Dios iba a traer contra los babilonios. En el capítulo 13 del profeta Isaías, en el versículo 1 nos dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Entonces aquí vemos que es una profecía para Babilonia. Y entonces dice en el versículo 4 en adelante: estruendo de multitud de naciones, estruendo de multitud de naciones como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá con asolamiento el Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror y angustia, dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, de ardor, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, verso 10, las estrellas de los cielos y sus luces no darán su luz, y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su luz. Así que entonces aquí está hablando que Dios iba a traer destrucción a Babilonia. En el versículo 17 del mismo capítulo 13 nos dice: he aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Entonces el texto termina diciendo que Dios iba a levantar una nación extranjera poderosa, a los medos y a los persas, para castigar a Babilonia. Dios había usado a Babilonia para castigar a su pueblo, para disciplinar más bien a su pueblo, porque habían violado el pacto, se habían apartado de los caminos de Jehová, habían adorado a otros dioses. Pero ahora
Dios castigaría también la maldad de Babilonia y usaría a los medos y a los persas para ejecutar su juicio. Sin embargo, se usa el lenguaje de descreación. Se usa que las estrellas caerían del cielo, que se oscurecería el sol y que la luna también se oscurecería. Pero sabemos que no fue literal eso lo que aconteció, sino que Dios lo destruyó por medio de los medos y de los persas. O sea, las escrituras son claras al expresar que ese lenguaje no tiene nada que ver con una catástrofe cósmica, sino que es un lenguaje de juicio. Dios castigando a una nación. Sigamos hacia adelante. Vamos ahora al capítulo 34 de Isaías. Sigamos ahora aquí en el capítulo 34, donde el profeta habla contra otra nación que iba a ser castigada grandemente por Dios. Dice en Isaías capítulo 34, a partir del versículo 4: y todo el ejército de los cielos se disolverá, se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo ese ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí descenderé sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Entonces se presenta aquí la destrucción de Edom. ¿Quién eran los edomitas? Bueno, eran los descendientes de Esaú, que se establecieron en el monte Seir, pero que, siendo pariente de los israelitas, muchas veces lo atacaron y se alegraron cuando el pueblo de Israel fue cautivo por los babilonios. Entonces ahora Dios le está diciendo que también iba a descender en juicio. Entonces dice, como yo voy a descender en juicio, entonces va a ocurrir esa catástrofe cósmica. El sol, la luna y las estrellas. Este capítulo tiene algunas metáforas importantes que brevemente debemos nosotros analizar o ver por lo menos. Porque aquí, a partir del versículo, en el versículo 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo de generación en generación, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. En el versículo 11, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas, cardos, y en sus fortalezas serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Bueno, si vamos a tomar todo eso literal, que el sol, la luna y las estrellas se van a oscurecer, van a caer del cielo, bueno, pues los demás también debe ser literal. Que se iba a convertir en un horno de fuego. Dice en brea ardiente, y que su humo subiría de generación en generación y que nunca se apagaría. Sin embargo, entonces dice que crecerían plantas y también habrían chacales, habrían animales. Y uno se pregunta, ¿cómo podía haber animales morando en medio del fuego? Porque no es un lenguaje literal. Es un lenguaje profético, es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje simbólico, metafórico, para hablar de un juicio terrible contra esa nación. Entonces, si en el Antiguo Testamento, cuando se habla del oscurecimiento del sol, de la caída de las estrellas, del oscurecimiento de la luna, teñida en sangre, convertida en sangre, no se toma literal, pues ¿por qué lo vamos a tomar en el Nuevo Testamento de manera literal? Tenemos que ser consecuentes con el estudio, con el contexto y la analogía de la fe. Pero sigamos viendo más textos que nos hablan. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 32. También una profecía
contra una nación. Ezequiel capítulo 32, los versículos 7 y 8. Pero aquí vemos que es una profecía contra el faraón, rey de Egipto. Bueno, vamos a leer los versículos 1 y 2 que nos dice: aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de naciones eres semejante, y eres como un dragón en los mares, pues tú secabas sus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Literalmente no hacía eso con sus pies. Ahora los versículos 7 y 8: cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna no dará su resplandor. 8. Haré entenebrecer todos sus astros brillantes del cielo por ti. Pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿cuántas veces se van a oscurecer el sol, la luna y las estrellas cayendo del cielo? Porque lo vimos suceder en el juicio contra Babilonia. Lo vimos suceder en el juicio contra Babilonia. Lo vimos suceder en el juicio contra Edom. Y ahora lo vemos suceder en el juicio contra los egipcios. Entonces, si todas las estrellas del cielo cayeron cuando cayó Babilonia, entonces no debían quedar estrellas para caer cuando en el juicio contra Edom. Y posteriormente no debían quedar estrellas entonces para el juicio contra Egipto. Pero no es para tomarse literalmente. Las escrituras tienen su propio lenguaje. Los hebreos tenían su forma de expresar. Y cuando Jesús habló esos términos, ellos estaban entendiendo perfectamente que Jesús estaba hablando en un lenguaje profético. El profeta Joel también, en Joel capítulo 2 y capítulo 3, se habla del oscurecimiento del sol y del oscurecimiento de la luna y del oscurecimiento y de la caída de las estrellas. En el capítulo 2 del profeta Joel capítulo 2 y los versículos 28 hasta el 32 nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente a los cuales él habrá llamado. Bueno, las escrituras en el Antiguo Testamento hablan de que un día Israel dejaría de ser el pueblo escogido de Dios, pero que Dios conservaría un remanente. Entonces dice que aquí a ese remanente él derramaría su espíritu sobre ellos, y que eso sucedería en los posteriores días, antes que llegue el día grande y terrible de Jehová, donde el sol se convertiría en tiniebla, la luna en sangre y las estrellas caerían del cielo. Pero en ese tiempo dice que el que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en Jerusalén habrá salvación. Y uno dice, bueno, ¿y cómo puede haber salvación en medio de una catástrofe? Del cielo derrumbándose, del sol oscureciéndose, de la luna volviéndose sangre y de las estrellas cayendo del cielo. Si es un juicio nacional que está hablando, pero hay salvación, porque no está hablando literalmente de una catástrofe cósmica, sino del juicio sobre Jerusalén. En el capítulo 3, versículos 14 y 15, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. El sol se oscurecerá, repito, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol se oscurece, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas se extraerán su luz. Pero el contexto está hablando de Dios castigando a las naciones que sometieron a Israel.
De manera que creo que con esto es suficiente, aunque hay algunos versículos más y quizá veamos, para darnos cuenta de que cuando las escrituras usan ese término, esa figura de los astros oscureciéndose, las estrellas cayendo del cielo, la tierra removiéndose de su lugar, no tiene nada que ver con lo literal, no tiene nada que ver con la catástrofe cósmica, sino que tiene que ver con un lenguaje de juicio que los judíos entendían, los hebreos entendían porque estaban acostumbrados a ese tipo de lenguaje. Todo eso nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo aquí en el libro del profeta Jeremías. Vamos al profeta Jeremías en el capítulo 4. Nos habla de un juicio contra Israel a mano de los babilonios. Dios usaría a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Y Dios está diciendo que el juicio sería terrible, tan terrible que el profeta dijo en el versículo 19, mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mi cortina. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el bien, para hacer el mal, para hacer el bien no supieron. Luego en el versículo 23 nos dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Entonces, aquí vemos el anuncio del profeta Jeremías, Dios a través del profeta, de la invasión babilónica para ejecutar juicio contra Judá. Y sería una calamidad terrible. Por eso aparece el proceso de descreación. Dice que en los cielos no había luz, las aves de los cielos se habían ido, el campo fértil era un desierto. Es decir, estamos volviendo a Génesis capítulo 1, cuando todo estaba sin forma y vacío. De manera que Israel establecido en su tierra era la creación del cielo y de la tierra. Pero Israel fuera de su tierra es el mundo volviendo al proceso de descreación. En las escrituras se usa la expresión cielo y tierra para referirse al pueblo de Dios. El cielo se refiriéndose a los gobernantes, al templo, y la tierra se refiere a los gobernados. Entonces en ese proceso de juicio contra Babilonia, el profeta dice que le duele las entrañas de su corazón. No era un proceso de toda la tierra, era un proceso sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, se usa esa expresión también, es importante aclarar eso, que muchas veces cuando la Biblia habla de toda la tierra no se refiere al planeta Tierra en general, sino a la tierra en particular donde se está haciendo referencia. Entonces en el Nuevo Testamento nosotros encontramos, además de Mateo 24, que ya lo leímos, en el libro de Apocalipsis, que se usa esa expresión. Por ejemplo, aquí en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, habla de la caída de las estrellas. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12 en adelante. Miré y cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie.
Aquí vemos que se usan imágenes de Isaías 34, donde el cielo se enrolla como un pergamino. Entonces, en Isaías 34, la caída de las estrellas, el cielo enrollándose como un pergamino y el sol oscureciéndose, era un lenguaje simbólico de la destrucción de los edomitas. Entonces aquí debe ser también un lenguaje que habla de... Y sabemos que este texto de Apocalipsis 6 está hablando de la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, se usan expresiones allí que lo vemos en otros sitios. Por ejemplo, en Malaquías, cuando se anuncia el día del Señor viniendo a su templo, dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? También en Lucas capítulo 23, cuando Jesús iba cargando la cruz, que las mujeres le dijeron, las mujeres estaban llorando, Él volviéndose le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos, porque días vendrán en que dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, escondednos. O sea, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Entonces, ese lenguaje de Mateo 24 y ese lenguaje de Apocalipsis 6 nos está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero lo vemos en el capítulo 20 también del mismo libro de Apocalipsis. En el capítulo 20 se usa esa expresión también. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11 y 12 dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces aquí vemos que en el juicio, los muertos están delante del trono. Y se dice que delante de ese trono huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces uno se pregunta, ¿es que el cielo se va a enrollar? ¿O es que el cielo se va a quemar? Porque en otro texto habla de que los cielos se incendiarán, se quemarán. Entonces uno se pregunta, ¿es que el cielo se va a enrollar? ¿Es que el cielo se va a quemar? Porque hay textos que hablan de que los cielos se incendiarían. ¿O es que va a salir huyendo? Si sale huyendo y no lo encuentran en ningún lugar, entonces ¿cómo saben que se quemó? Porque son lenguajes apocalípticos, son lenguajes simbólicos, lenguajes metafóricos que hablan del fin de una era para el establecimiento de otra era. Por eso es que en el capítulo 21, entonces dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Pero, ¿por qué? Porque aquí vemos que el cielo y la tierra salieron huyendo. Entonces, como no se hallaron ninguno, en ningún lugar, dice que no fueron hallados en ningún lugar el cielo nuevo, el cielo y la tierra antigua, entonces se ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero así como literalmente la tierra y el cielo no pueden salir huyendo para ningún lugar, sino que es un lenguaje simbólico, pues también un cielo nuevo y una tierra nueva no es literal. Un cielo nuevo y una tierra nueva no es literal. Si de algo tenemos que darnos cuenta es que con Jesucristo se inauguró una nueva era. De hecho, los que están en Cristo son una nueva creación. Es que ha comenzado una nueva creación. Por eso cuando usted lee el Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí vemos que en el principio era el verbo, la palabra. También entonces en Génesis 1 fue por la palabra que comenzaron los cielos y la tierra. Vemos ahí que dice que la luz vino al mundo y que la tiniebla no prevalecieron, lo mismo que vemos en Génesis. Que Dios dijo sea la luz y la tiniebla entonces se fueron separadas. Hubo separación de la luz y de las tinieblas. Es decir, Jesucristo es una nueva creación. Jesucristo es el nuevo Adán, puesto en un mundo nuevo, espiritualmente hablando, el reino de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a creer y pensar y razonar en lo que es palpable, en lo que se puede tocar. Pero en Hebreos capítulo 12 se habla de una realidad espiritual, donde el escritor de los Hebreos le dice, ustedes se han acercado al monte no al monte que se podía palpar, sino a un monte que no se puede palpar.
Ustedes se han acercado a realidades espirituales, a Jerusalén la celestial, no a la Jerusalén terrenal, a la ciudad del Dios vivo, a la sangre que habla mejor que la de Abel. Todo eso es un lenguaje espiritual. A Jesús el mediador del nuevo pacto, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, por estar unidos a Cristo. Entonces, estamos en realidades espirituales. Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa eterna, no hecha de manos en los cielos. En Hebreos capítulo 8 habla de que Cristo ministra en un tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Capítulo 8 y capítulo 9. Entonces hay realidades espirituales. Dice en el capítulo 13 de Hebreo que tenemos un altar espiritual del cual no tienen derecho a participar los que sirven al tabernáculo terrenal. Es que al consumarse el nuevo pacto, entonces se dio paso a una era eterna de lo espiritual, lo intangible. Un reino que no se puede palpar, que no se puede tocar, pero que es una realidad en medio de nosotros. Así que el oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna y la caída de las estrellas, lo que hablan es de la destrucción de Jerusalén, dando a entender con eso que el antiguo pacto había llegado a su fin, y que entonces Dios había consumado una nueva era, y que a partir de este momento los siervos de Dios vivirían en esa dimensión espiritual llamada el reino de los cielos. Con esto debo decir que al entender eso tenemos que entender que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, que las ceremonias y los ritos no santifican, que la religión no tiene eficacia. Cristo no vino a establecer una nueva religión. La religión tiene que ver con ritos y ceremonias y reglas por las cuales el hombre pretende acercarse a Dios. Y había ritos de purificación en el Antiguo Testamento que señalaban la verdadera purificación que es efectuada por Jesucristo. De manera que con Cristo llegó la realidad. La religión es una sombra. La religión como sistema, porque la Biblia habla de religión, pero cuando habla de religión es una práctica. La religión verdadera es guardarse sin mancha de este mundo y visitar a los huérfanos de la vida de su tribulación. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, eres llamado a formar parte del reino de Dios. Un reino espiritual que es una realidad en nuestro mundo, aunque no lo podemos ver ni no lo podemos palpar. Ya no tenemos que temer a una tribulación. Tribulación siempre habrá, pero la gran tribulación de que habla la Biblia ya aconteció. Y en medio de nuestras tribulaciones y de nuestros días oscuros, tenemos que saber que el sol de justicia en Cristo Jesús está brillando para nosotros. Que la gracia, el favor y la bendición del Todopoderoso sean con todos vosotros. Y que cada día Cristo sea una realidad viviente en cada corazón de los que nos escuchan.